Hola, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Ay, qué bueno que no faltaste. Porque la Rudy está con un problema del carro. O sea, la Rudy, la Mari. Por ahí debe estar, pero va a estar con el tema de la batería. Pero aquí estamos. Ya, mira, hagamos una cosa. Bueno, hoy día empezamos la breve panorama esa de la literatura de mujeres, la poesía de mujeres. Ujú. Entonces me he ido como, voy a mandar también esos videos, porque generó igual harto debate, qué sé yo. Entonces, mira, hagamos una cosa. Vamos conversando sobre Derrida, que en realidad es un tema como súper amplio, pero también, si puedes, ahí también me puedes ir preguntando. Entonces, así lo podemos como ampliar, ¿no? Y dada que el panorama es bien bien como grande, ¿ya? A ver, Derrida es un filósofo, algunos le dijeron que no, por ahí está la mano, está echando. Algunos incluso le negaron su calidad de filósofo. Y en realidad es quizá uno de los pensadores más importantes desde el siglo XX y ha trascendido hasta ahora. Eh, según los analistas y todo lo que eh, o sea, se tomó primero por las escuelas de literatura, por el arte, ¿no? Como filósofo importante, como una persona que estaba reflexionando el arte y la literatura, y no por la filosofía. No se tomó primero por la filosofía. Y bueno, nace en 1930 en Argelia, lo que ya lo transforma en un otro. Es decir, es un francés, pero que nace en Argelia con todo lo que implica la guerra de Argelia, que coloca a los intelectuales franceses, piensen en Sartre y todo eso, en una disyuntiva. Es como lo que pasó con Vietnam y Estados Unidos, ¿no? Europa, y sobre todo Francia, coloca en una disyuntiva la guerra de y todo lo que es el colonialismo, el postcolonialismo, un millón de cosas. Los intelectuales son otros, vienen de África en realidad, y están como blanqueados, porque han ido a estudiar, digamos, a Francia, pero en el fondo su lugar de origen y donde estuvieron 20 30 años, lo que se llama el paisaje de formación, es Argelia, con todo eso lo que implica. Ustedes pueden ir viendo los paisajes, por lo menos a mí me encantaría antes de morir conocer esa, porque el paisaje, ¿no? Lo desértico, el calor, tema como nómade, ¿no? El tema nómade. Todo ese otro es lo que configura a Jacques Derrida. Y pasa como en un colegio, uno hace ahí, y se mueve, entonces ya rápidamente después también se va a Harvard, y de ahí ya se queda en la universidad. Entonces aquí ustedes podrán ver más o menos son sus discípulos, por decir así. En la escuela de Yale está Harold Bloom, está Jeffrey Harman y Paul Deman. Y ahí están ustedes, después ustedes lo pueden ir revisando. Entonces, si uno dice Derrida, de Yale y estos tres nombres, ¿no? Estos tres nombres que son los continuadores de esta deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? Miren, la deconstrucción es un sistema de desmontaje. Yo creo que todo el mundo que ha jugado con sus hijos, por ejemplo, en los Legos, ahí uno se da cuenta de que uno puede montar todas las partes de este juego y volver a construir una cosa nueva. Por lo tanto, Derrida de esta forma dice que en el fondo no es una destrucción, sino que es una nueva construcción, es un desmontaje y después volver a construir una cosa nueva. Él generó la palabra,
Vamos a pasar su comida al ministerio y la vamos a Chile a la de ¿Cuál chill? Oh, Quédate, Mari, para seguir. ¿qué vas a hacer, pues? Entonces, esta práctica deconstructiva, ¿no? Es para cambiar las categorías filosóficas dominantes hasta el momento. Es decir, un sistema que desmonta los principios, los fundamentos de esa filosofía, e incluso de la filosofía convencional que hemos ido revisando, y de alguna forma, entonces, para plantear lo que hay detrás, lo que hay, lo que se nos oculta, lo que no se dice y lo que está en la base, entonces esas bases epistemológicas que están en la filosofía, y entonces yo tengo que deconstruir esas bases para poder cambiarlas por otros principios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un eterno femenino que funciona en un patriarcado, yo tendré que pensar cómo está construido este eterno femenino. Por ejemplo, la maternidad, qué es la feminidad, ¿no? El hecho de alguna manera ser tierna, amable, ¿no? Y una cantidad de categorías que ya lo vio la Escuela de Frankfurt, ya lo vimos, ¿no? Y que está en esa educación sentimental. Entonces lo que se pregunta ya en realidad ahí es, bueno, ¿por qué se construye la cultura desde ese eterno femenino? Y entonces al desmontarla, al poder relevar todos esos principios, ver qué es lo que hay detrás, qué hay detrás de esos principios que podrían estar definiendo ese eterno femenino. ¿Para qué? Para poder plantear otra situación y poder cambiar de alguna manera, como lo hizo, la historia de la filosofía. Y con ese sentido, al cambiar la historia de la filosofía, del pensamiento, de alguna manera también influye mucho en las artes y en la literatura. Por eso que no es menor para nosotros manejar o no estos criterios estéticos, porque todo el mundo en algún momento ha escuchado la palabra posmodernidad, y este es el teórico que construye gran parte de la posmodernidad desde el 60, 70 en adelante. No es solo él, son varios, ¿no? Y hay continuadores también. Pero él es el que de alguna manera, a través de sus libros, va construyendo esta nueva forma de hacer filosofía y que influye directamente en las áreas nuestras, ¿no? Y influye en el, digamos, en la hegemonía de pensamiento que nosotros, en las que no hemos desarrollado, nosotros no hemos desarrollado, en parte, nuestra generación un poco, parte de la modernidad, pero mucho de la vida de nosotros es la posmodernidad. Nosotros podemos hacer una crítica, podemos decir que hay una modernidad inconclusa, como lo hemos hablado, o sumarnos a Dussel y todo, pero tenemos que manejar el concepto que están manejando todos también. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder, si yo quiero realmente deconstruir esa deconstrucción, ¿no? De alguna forma tendré que plantear una cosa nueva también. Entonces es interesante que hay cierta filosofía, que también lo vimos en la Escuela de Frankfurt, como cuando vimos lo del psicoanálisis, cierta filosofía, cierta psicología que influye directamente en cómo yo voy a aproximarme al arte, la literatura. Y esta es una de ellas, ¿no? Entonces aquí yo le puse la definición, que lo hace Kuller, es un teórico importante, casi como un sistematizador de lo de Derrida, y habla de que la deconstrucción sería una práctica de la construcción, pretende ser tanto un argumento riguroso dentro de la filosofía como un cambio de las categorías filosóficas o de los intentos filosóficos de dominio. Entonces es una filosofía radical. Yo creo que él está de alguna manera continuando lo que ya hizo Nietzsche con la genealogía de la moral, cuando va atrás y dice, bueno, en la moral hay una genealogía y yo tengo que sacar esa genealogía, configurarla intelectualmente, relevarla y decir, bueno, ¿de dónde viene la moral? ¿No? Entonces, eso es muy interesante para uno porque me permite pensar
pensar las categorías en las que nos formamos, en las que nacemos, como poetas, como profesores, como todo, ¿no? Como lo que estemos haciendo, pensar esas categorías y entonces decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esta o en realidad no estoy de acuerdo y qué voy a plantear, cuál va a ser mi posición frente a esas categorías. Pero si yo no tomo conciencia de esas categorías, ¿cómo las voy a cambiar? Entonces, ese no es solamente un argumento riguroso, sino que es también descategorizar un poco lo que veíamos también que pasó con Augusto Monterroso. Por eso es que uno tiene que ir siempre a la tradición, o lo de Miguel Ángel Asturias, la diferencia. O sea, él inaugura el barroco comprometido. Yo tengo que manejarlo, me guste o no me guste, porque esto no es para si me gusta o no. Esto no es un berrinche, esto tengo que manejarlo casi todo o gran parte, porque si no, cualquier persona me va a decir, miren, esto es posmoderno, y yo no voy a entender nada de lo que significa la posmodernidad. Entonces yo no puedo hacer la crítica si no sé cómo eso está compuesto, cómo eso está construido, ¿no? Y tengo que también establecer el hegemón. Esto es una hegemonía, es una construcción francesa, pero resulta que cruza Estados Unidos y está a media hora, no sé cuánto estará de Hollywood la Mari. ¿Me entienden? Y ella viaja a Guatemala y en algún momento me va a salir en algún texto, alguna crítica, esto es posmoderno, o esto no es moderno, esto es afuera, es como un exceso. Entonces, el concepto es tan global, fue tan exportado, yo lo puedo poner en jaque y alguien puede decir, ¿está en crisis la posmodernidad? Sí, pero tengo que haberla manejado primero, ¿no? Tengo que establecer cuáles son los presupuestos de esta posmodernidad. Entonces tengo que entender que ya Derrida se enfrenta a esa filosofía convencional y se enfrenta a algo que yo realmente estoy muy de acuerdo, que se enfrenta a la metafísica, porque en realidad nosotros hemos ido construyendo todo este curso como para tirar abajo esa metafísica. Él habla de la metafísica de la presencia. ¿Qué es la metafísica? La metafísica en el fondo, lo hemos ido hablando, pero para Derrida es que de todas las cosas que yo voy entendiendo, ¿no? De todas las aproximaciones que yo hago a la realidad, me quedo con un concepto que va a interpretar a toda esa multiplicidad o diversidad que yo tengo en la realidad. Y ese concepto va a ser una verdad y ese concepto es el que yo le voy a aplicar a todos. Por ejemplo, familia biparental. La familia entonces sería como hasta el 19 o gran parte del 20, ¿no? Esta cosa como esta familia formada por padre, por madre, por hijos. Pero ¿qué hago con los otros 7 o 8 tipos de familia? Dos hermanos viviendo juntos, la mamá sola con los dos niños, el papá solo con los dos niños, los abuelos cuidando a los nietos. ¿Qué hago con esos 7 o 8 tipos nuevos de familia? Los excluyo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Derrida? Dice, bueno, vamos a reflexionar sobre el concepto de familia. El concepto de familia tiene que ver, es esencialmente biparental, y ahí se responde que no, que hay otros tipos de familia, pero ¿por qué el pensamiento es binario? Es decir, ¿por qué es solo esto familia? Porque yo pensé en algún momento que todo lo múltiple que está en la realidad lo coloqué bajo una sola categoría superior a todas las demás, que es algo que ya había trabajado Frankfurt. Derrida no hace nada más, continúa esa construcción que también había hecho Heidegger de alguna manera, y, y también ya construye sobre lo que ya viene pensando Frankfurt y que nosotros vimos. O sea, aquí el filósofo que se plantea es igual que el poeta. El filósofo que se plantea para poder deconstruir la filosofía tiene que manejar bien la filosofía anterior. Cualquier persona que quiera filosofar, pensar o construir cualquier creación tiene, como hemos dicho millones de veces, colocarse a la cola, es decir, asumir toda la tradición para romperla. O sea, porque tampoco se trata de asumir la tradición y quedarnos en el siglo XXI construyendo un poema de 1940 o 60, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace Derrida? Con toda la tradición
rompe esa tradición y pone en jaque algo que nosotros hemos ido colocando. Él dice, obviamente, ve la luz, ve la metafísica de la presencia, ve que hay una metafísica, ¿no? Que no hay un respeto a la, a la multivocidad, a las diferencias, dice él, a las diferencias de realidades. Y nosotros, ¿por qué hace el ser humano eso? Porque es su preciada seguridad, es el orden que tenemos dentro, ¿no? Es como querer nosotros, como esencialmente, lamentablemente, ordenar esa gramática del mundo. Y como el lenguaje es en sí la peor de las cárceles, y ya lo hemos visto, la más antigua, y es binaria, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Con el pensamiento yo trato de ordenar el mundo. Y entonces, en vez de aceptar los 7 u 8 tipos de familia que hay en el mundo y que la ONU y otras sociedades han ido aceptando después de 1 millón de protestas, ¿no? Entonces, antes de eso, primero lo que yo hago es el diccionario, la RAE, la policía, el orden. Porque esa es mi preciada seguridad. Es mucho más fácil decir, hay un solo tipo de familia, y entonces esa biparental, y yo con eso me llevo, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, con eso yo llevo toda mi vida adelante, ¿no? Sin embargo, afuera hay una multivocidad, una disgregación, ¿no? Una cantidad enorme de realidades, y resulta que la realidad obviamente excede, hay un exceso, ¿no? De cosas, y ese exceso se desborda y entonces el lenguaje, que es una cárcel, no da. Y empiezan las protestas, las cosas y todo, y obviamente la policía y el orden se resiste ante eso, y así en esta fricción, en este conflicto, ¿no? En estas contradicciones, al final se van generando cambios. Pero siempre, siempre podemos retroceder, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que en el fondo de Derrida dice, bueno, vamos a plantear un problema aquí. La filosofía ha tenido culpa o responsabilidad en esto, Platón, que es lo que nosotros hemos visto a través del tiempo, ¿no? Lo que es superior tiene una esencia, tiene un ser, pero lo que es inferior, entonces es un desalmado, no tiene ser, es complementario. Y así pasó, mujer, hombre, privado, público, arriba, abajo, ese binarismo que tenemos para pensar, Derrida se da cuenta, igual Frankfurt, ¿no? Dice, bueno, entonces aquí tenemos un problema, porque tenemos una realidad múltiple que la queremos agarrar desde una esencia, que es una. ¿Y eso qué significa? Yo quiero ocultar, le tengo miedo a lo diferente. Quiero ocultar esa otra parte. Y obviamente ahí, ¿qué es lo que hay? Dogmatismos, totalitarismo, fascismo, etcétera. Se da cuenta, porque se da cuenta, Derrida se va dando cuenta, porque, bueno, reflexiona, primero habla de la gramatología, ¿no? Nos dice que todo es escritura, imagínense, todo es escritura. Nos dice que sin palabras yo no puedo pensar, que sin palabras yo no puedo construir mi pensamiento. Por lo tanto, todo es palabra, todo es escritura. Y que la escritura, para él, es más importante que la voz, porque para él lo que ha habido es una tiranía de lo fónico, de lo hablado, que es lo más fácil. Pues. Yo pienso, tengo mi pensamiento y hablo. Y entonces hay una identificación entre mi pensamiento y lo que yo hablo. Entonces yo creo que eso es lo que está más cerca de la realidad, ¿no? Y entonces establezco la voz, lo hablado, como lo más importante. Y él dice que no, que lo hablado no es lo más importante, sino que acá todo es escritura, porque inclusive cuando yo hablo, yo estoy en la palabra, ¿no?
Y todo es palabra, a tal punto que yo, por ejemplo, no puedo pensar nada de esto, ni la clase, ni la mesa, ni el escritorio, nada. No lo puedo pensar sin tener esa herramienta de la palabra. Y entonces coloca el foco no en lo fonético, no en la voz, sino que en la escritura. A tal punto que habría como una especie de tiranía de lo fónico, ¿no? Y es quizás porque se señala que es lo más cerca del pensamiento, ¿no? Y él dice entonces que ahí hay un problema, porque no se vio la enorme potencialidad de la grama, ¿no? De la escritura como una parte importante. Entonces, por eso entra muy fuerte en la literatura de Derrida, por eso hay que manejarlo, porque si al final el tipo se dedicó casi toda su vida, ¿no? a, a cuestionar o a pensar el lenguaje, y ese es nuestro material principal, entonces yo tengo que ir viendo ciertos conceptos que él planteó. No es necesario que sea un especialista. Además, eh, es muy difícil sus libros, son muy difíciles, uno no entiende nada al principio, ¿no? Pero ya hay muchas personas que se han dedicado a divulgar su pensamiento, entonces es más fácil también poder, digamos, ir accediendo a ciertos corpus que son más complejos, ¿no? Para él tiene que ir hacia atrás, entonces tiene que tomar lo que vimos de Saussure, tiene que tomar lo que vimos de Lévi-Strauss, porque tiene que reflexiona sobre el signo, ¿no? Reflexiona sobre este signo que lingüísticamente se ha ido construyendo. Pero él señala que no existe lo que Saussure decía, no es que hay un referente, ¿no? Y que hay un significado, un significante, sino que lo que le interesa a él es dónde yo puedo unir todos esos conceptos, solamente en la escritura. Y en la escritura muchas veces yo pongo en jaque el orden de ese diccionario que nosotros tenemos como siempre, que es lo que vino a hacer Andrés Bello acá. Andrés Bello vino acá a enseñarnos a los chilenos el buen decir. Y él creó el Código Civil, miren, la ley de 1851, creó, también fue el director o el rector de la primera universidad pública, la Universidad de Chile, 1843. O sea, miren lo que vino a hacer un venezolano acá, ¿no? Y estableció las primeras gramáticas, o sea, ley, universidad, gramática chilena, el buen decir. Por eso es que hay que ver dónde está cada cosa, la institucionalidad, para uno tomar una posición al respecto. Y siempre tiene esa gramática. Bueno, eso es lo que le molesta a Derrida, porque resulta que dice que el diccionario es una reducción, ¿no? La misma ley también es una reducción. Nosotros hablábamos, por ejemplo, el 102 del Código Civil hablaba, el matrimonio es una unidad indisoluble entre dos personas. Uno le decía, lo siento para los dos. Así uno se lo estudiaba, ¿no? Entonces, y esa configuración de un matrimonio impidió hasta hace algunos años nomás el divorcio, porque el divorcio era una excepción, una exclusión. Lo mismo que la mujer, los niños, los viejos, y lo hemos ido viendo, ¿no? Y la exclusión y el complemento tiene una jerarquía inferior. Entonces, Derrida no se ha dado cuenta de nada muy novedoso, porque ya Frankfurt ha trabajado 20, 30, 40 años atrás que él, ya lo viene trabajando. Entonces, él va construyendo sobre esa filosofía, ¿no? Y también va construyendo sobre Heidegger con la famosa Ser y Tiempo, ¿no? En donde se establece que el ser humano tiene una angustia existencial, porque es una de las especies, o de la única especie, es la única especie que sabe que va a morir. Eso es una paradoja, una antinomia, una contradicción. ¿Cómo puede ser que alguien que vive para la muerte? Y tiene conciencia,
Porque, por ejemplo, la Emita, que es mi perrita, no tiene conciencia de eso, no sabe que va a morir, y ella cree que es una primera Emma, pero yo sí, ustedes sí. Entonces Heidegger se pregunta y dice, el Dasein, el ser en el mundo, ¿no? Es una persona que está arrojada al abismo, el concepto de abismo, y por lo tanto tiene una angustia. Algo que también lo vimos a través de los existencialistas, tiene una angustia existencial, está arrojada al abismo. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo estamos tratando de olvidar que vamos a morir. Y para eso entramos a estudiar, para eso nos casamos, para eso tenemos hijos, para eso es como si oran también, lo mismo que dijo, ¿no? Nos vestimos con ropajes que nos tratan de dar sentido a la vida, pero nosotros sabemos que tenemos un absurdo, que somos seres para la muerte, ¿no? Entonces, claro, como somos tan cobardes, de alguna manera, ¿qué es lo que hacemos? Construimos una vida más allá de la muerte. ¿Con qué? Con todas las religiones. Todas las religiones nos van a señalar una promesa que es la vida más allá de la muerte. Pero eso responde a no aceptar que hay un término. Entonces, Derrida empieza a reflexionar sobre todas estas cosas, ¿no? Como les digo, se queda principalmente en la escuela de Yale, y ahí influencia a Harold Bloom, a Harman, a Poleman, ¿no? Y muchos de ellos también van construyendo qué es lo que es el intelectual, cómo se está pensando, o sea, ellos tienen como hartas reflexiones que a nosotros nos pueden parecer también de alguna manera interesantes, porque siempre van a estar en relación también a establecer un cierto tipo de discurso, ¿no? Entonces rápidamente se meten con el arte y con la literatura. Y bueno, Yale es reconocida por esa situación. También hegemonía, pero cada uno, por ejemplo, la Universidad de California, la Universidad de Yale, Harvard, etc., cada uno que son hegemonía, no es como nosotros, y nosotros también podemos plantear críticas frente a eso, como vimos con Dussel, tienen como sus líneas de investigación de acuerdo a los profesores con los que han ido trabajando. Bien, entonces aparte de lo fonético que sería la tiranía, él habla de lo logocentrismo, es decir, habría un significado, sería como un tirano el significado, predefinido casi a priori. Nadie, por ejemplo, ninguno de nosotros decidió que a esto se le llamara escritorio, a esto silla, a esto computador, ¿no? Sabemos que los signos ya son convencionales, un acuerdo, pero no hay nada que una la palabra con la cosa, nada, es impropio, ¿no? No hay nada. Entonces, como él sabe eso, el significado es absoluto, es algo que hegemoniza, un logos que está entronizado por esa luz que alumbra, todo el rato Platón, ¿no? Por esa idea, por esa luz, ¿no? Que da claridad al horizonte, le puse ahí, pero que siempre oculta toda la riqueza que existe en la oscuridad sobre la que se proyecta, ¿no? Piensen en el mito de la caverna. Toda la sombra, todo lo que oculta esa gran luz, que es significado, ¿no? Se oculta, se reduce. Entonces yo, por mi preciada seguridad, porque pareciera que el ser humano no es valiente, necesita ordenar, controlar, tener una gramática, y el lenguaje le da para eso y no le da quizás para otras cosas, lo único que da para poder ser más libre es el arte y la literatura, y por eso estamos en esto, ¿no? Entonces, toda esa riqueza de la opacidad se pierde. El significado unificador, único e irreductible, me lleva a un significado trascendental. Y es este el que tengo que desmitificar, identificando las argumentaciones binarias ocultas. Claro, pues si yo sigo con el ejemplo de un tipo de familia, yo le impongo el poder. El poder impone esa familia, como le impuso el siglo XIX hasta gran entrado, digamos, el siglo XX, le impone esa familia que es la ideal, ¿no? La familia feliz, supuestamente la familia funcional, se la impone a todas las otras familias. Es un tirano, un dictador el significado. Y el que tiene el significado, tiene el poder, ¿no?
Entonces Derrida se da cuenta que eso es el germen fuerte del totalitarismo, del fascismo, ¿no? Yo le impongo al otro, ¿no? Le impongo al otro, por ejemplo, una raza aria, ¿no? Un blanco, ¿no? Y el otro es realmente como una cosa bestial, animal, como pasó con los judíos, entonces yo lo puedo eliminar, como una cucaracha. Eso pasó, se cosificó, ¿no? Entonces, Karina. sí, dime. Sí, no, es que digamos, para mí pues no son nuevos estos conceptos, digamos, pero acá se dio una situación bastante interesante, por lo menos aquí en Guatemala, empezaron a hablar de construcción, pero me parece que desconocían todos estos antecedentes. Es decir, se empezó a hablar de construcción desde una postura, digamos, social, bueno, de hecho lo es, como para tratar de cambiar el pensamiento, digamos, hegemónico establecido hasta este momento, digamos, por corrientes, digamos, por conductas paternalistas. Entonces quisieron como contrarrestar todo este pensamiento que había en torno a estos movimientos y lo plantean como de construcción, digamos. Pero luego fui descubriendo también la desmitificación, digamos, del pensamiento. Y entonces me surge una pregunta. ¿Habrá alguna diferencia entre la deconstrucción y la desmitificación como tal? O una se complementa con la otra? Ese es, digamos, lo que... Claro, yo pienso que se comprometen en el sentido de que hay como un tema colonial muy fuerte, por lo menos en Derrida, porque como él es un otro, yo creo que sí hay una especie de mitificación en el sentido de que yo tengo que quitarle lo sagrado, desacralizar ese concepto, ese significado y de alguna manera como volverlo mundano, ¿no? Más cercano, más... Ahora, el problema es el siguiente, el problema de la deconstrucción es que fue tan divulgativa que se prestó como para todo, es como el marxismo también, ¿no? Entonces, el problema no es Derrida, sino que los derridianos dicen, el problema no es Marx, sino que los marxistas. Entonces, de alguna manera hubo, pero un millón de formas de construcciones. Y como el problema con nosotros es que nosotros no teníamos una modernidad concluida, conclusa, teníamos una modernidad inconclusa. Entonces, muy mal íbamos a poder hablar de posmodernidad. Teníamos una modernidad todavía eh, sin terminar. Y si nosotros vemos, nosotros vivimos en situaciones muy precarias, muy premodernas, es como un teórico hablaba de desigual y combinado, es decir, depende de donde yo esté en el país, yo a lo mejor me voy a poder relacionar con una modernidad, pero al lado va a convivir con una enorme precariedad, casi en situación premoderna. ¿Me entiende? O moderno inconcluso. Entonces, es desigual y combinado la modernidad, sobre todo en Latinoamérica. Y eso Sí, explicó, como ha sucedido aquí con la mayoría, digamos, de los indígenas, ¿no? Que han accedido a cierto poder económico y que les ha permitido disfrutar de estas mieles, digamos, que da la modernidad, bueno, hablando de tecnología, acceso a la educación, pero paralelamente siguen viviendo en una realidad, digamos, atroz, digamos. Las conductas siguen siendo las mismas, es decir, no hay un avance, digamos, conductual, mm, digamos, eh, actitudinal incluso, digamos. sí. Y Estos entonces también ahí se da estereotipos como machistas y una... patriarcales, Ujú, ujú. ¿no? O sea, la relación con la mujer, que es el otro también principal, también en esta situación, no cambia mucho de un blanco a un indígena, porque al final lo que los une, porque son como dos puntas de un mismo lazo, es el patriarcado, ¿no? O sea, es como que siempre, y a todo esto, por ejemplo, nosotros ahora también demostramos que uno de los otros al que más le tenemos miedo es al indígena también. El indígena que es excluido, a la vez también excluye dentro de su misma posición a esa mujer indígena. Entonces, Claro, sí. tenemos un gran campo de discriminación.
una cosa así, ¿no? Como que en nuestro panorama es mucho más complejo en ese sentido también. Entonces, hay ciertas cosas que no podemos como aceptarlas en el tema del paternalismo, el asistencialismo. Mira como de repente al Estado se le ve como un papá, a los presidentes, a la presidenta, una mamá, ¿no? La cristología, ¿no? Se lo ve. Rápidamente nosotros llamamos a ese ser superior, ¿no? Que golpea la mesa. Entonces, claro, él se da cuenta que este significado al final puede tiranizar todo lo demás. Entonces, no, no es nuevo. Si el tema de esto es que increíblemente eh, le da tantas vueltas, porque por ejemplo construye la gramatología, construye el tema de los márgenes, los márgenes de la filosofía, o sea, está construyendo en este margen esta situación como opaca, que al final él inaugura la posmodernidad. Y él es el gran teórico de esta palabrita, ¿no? Y resulta que quedamos todos metidos en este concepto, que nos puede servir como para liberar todas estas cosas, para pensarlas también, pero también para pensarlas de nuevo, porque tenemos que entender que también están en distintos países pensando esto y también en Latinoamérica también esto se piensa. ¿No? También hemos visto a varios latinoamericanos y esto se está pensando, o sea, Mariátegui lo piensa, por ejemplo, Mariátegui en el Perú lo que hace es rápidamente tener un acceso a la literatura, o sea, generar una revista como la revista Mauta, llamar a distintos filósofos, antropólogos, poetas, gráficos, de todo, para poder también relevar este otro, ¿no? Rápidamente Mariátegui ve que la mujer, el indio, yo digo indio, no efectivamente, él lo dijo así, el indio y todo, en los 7 ensayos de la realidad peruana, ya lo establece como un otro. Y eso es el 27, el 28. Entonces, lo que hace Derrida es dar vuelta a la tradición y inaugurar lo que nosotros conocemos por posmodernidad, con toda la crítica que se le puede hacer a eso, también, ¿no? Ahí lo vamos a ver también en eso. Pero primero hay que entender bien cómo él pensó. Estas son cosas que uno va sacando de ciertas lecturas y cosas que a veces él dijo, otros teóricos dijeron de él, ahí yo le puse todo. Por ejemplo, Derrida dice el 97. No se trata solamente de levantarse contra las instituciones, sino de transformarlas mediante luchas contra las hegemonías, las prevalencias o prepotencias en cada lugar donde éstas se instalan y se recrean. O sea, es antiacadémico, antiinstitucional, a pesar de que es bastante hegemónico, académico, etcétera, ¿no? Pero está pensando esa institucionalidad, porque está responsabilizando a la filosofía. A mí eso me interesa así, porque yo siempre he pensado que la gran crítica a las cosas institucionales tiene que venir también de adentro de las instituciones, porque si no, no la vaya a poder echar abajo de afuera solamente, sino que desde adentro de las instituciones, derruidas, carcomidas, etcétera, es como acá Donoso, ¿no? Era de la clase alta y él pudo denunciar porque lo maneja, ¿no? Entonces, él manejaba esa institucionalidad, pero era un otro también. Entonces cargaba con eso argelino, ¿no? Y se da cuenta de todas estas cosas. El 97 viene a Chile, es un intelectual que influye mucho en Chile, y es interesante porque yo estaba saliendo de la universidad y a mí, que yo no entendía nada de lo que leía, eran cosas que leía y no entendía, pero quería preguntarle, y con traducción y todo logré preguntarle, no entendí nada de su respuesta, me costó mucho hacer la pregunta, pero me di el gusto de preguntarle. ¿Por qué? Porque no había podido preguntarle a nadie, y él fue a Valparaíso y pudo estar, porque si hubiera venido a Santiago a lo mejor tampoco podría haber accedido a eso. Pero es para que piensen, si nace aquí el neoliberalismo, ¿no? Y con la revuelta dijeron que iba a morir el neoliberalismo y ya se vio que no, que resucita como sea. Es increíble que el padre de la posmodernidad haya venido a Chile. O sea, es triste también, po, ¿me entienden? Es un signo más de que éramos y siempre hemos sido neoliberales, ¿no? Siempre hemos sido, de alguna manera, hemos querido ser modernos, posmodernos, etc. El sur, Argentina y Chile. Bueno, Argentina con el existencialismo de Sartre,
con Lacan, ¿no? Él tiene una relación, un mundo como un camino intelectual igual que Lacan. Lacan es muy, muy difícil, ¿no? Es muy complejo, casi nadie realmente directamente lo lee. Yo leo y algunas cosas ni entiendo. Yo estoy acostumbrada a leer esas novelas, pero largas, que uno está leyendo 30 páginas, no entiende nada, y después empieza como a ciertas cosas a entenderla, y la verdad nadie se entera de las novelas. Uno se queda con ciertas escenas nomás, ¿no? Y en realidad la pasión por la literatura le queda, ¿no? En el caso de Lacan o Derrida es lo mismo. Uno como que, uy, dice este tipo, qué aburrido, qué sé yo. Y se queda con ciertas cosas que te pueden servir. Pero no es que uno se lo lea todo, ni lo entiende todo, ni nada de eso. No. Es un aburrimiento total. Lo que pasa es que es fascinante porque, por ejemplo, si se habla de diseminación, es Derrida. Y uno dice, pero ¿por qué un concepto tan biológico, no? Porque yo le tengo resistencia al biologicismo y sin embargo el desvío, ¿no? Y uno piensa en Borges, ¿no? En estos senderos que se bifurcan, ¿no? En el desvío, en las disidencias, cómo trabajan el desvío, no el camino, y uno ve el bosque y de repente hay un camino, pero de repente hay un desvío y como que el desvío te atrapa, te fascina, te seduce. ¿Me entiendes? Es algo que es como propiamente literario. Y creo que eso es también lo que tiene Derrida, que te aburre, pero llega un momento, un concepto, una idea, es bastante literaria. Y ahí tú te das cuenta de que hay una poética en sentido amplio, que es la que creemos nosotros, que también está en los libros de filosofía o en estos ensayos literarios, ensayos filosóficos. Y que no podemos perdernos ese placer. Es un placer, ¿cachai? Es un placer. Que lamentablemente las mujeres no se permiten, debieran permitirse, así como se permiten de repente, yo veo a mi amiga ciertos placeres, comer torta, no sé, por el tema de la gordura y todos están como súper metidas con eso, y se dan placeres como culpables, ¿no? Pero estos placeres no se los permiten, y esto es un placer porque uno encuentra un concepto y dice, ah, qué loco y todo, ¿no? Interesante porque es literario y además te permite escribir a ti, porque te seduce tanto el tipo en un momento determinado que tú dices, hoy tengo que escribir esta cuestión, ¿no? O sea, o cómo lo pudo decir tan bien, yo lo pensaba, o esto no lo he pensado nunca, y el tipo lo pensó, ¿no? Y pasa lo mismo con otras teóricas, ¿no? Bueno, hay una imposibilidad del origen. Como no hay un significado, para él hay una imposibilidad del origen. Eso me encanta. El hecho de que alguien no tenga origen es lo mejor. Porque si yo no tengo origen, ¿no? Yo puedo construir para adelante todo. Porque ya no tengo a priori, ¿no? Entonces dice, hay una imposibilidad del origen y entonces lo que tengo es una huella de una huella de una huella. O sea, cuando yo tengo la escritura, tengo solamente escritura y lo que tengo es huella de una huella de una huella de una huella. Incluso mi pensamiento no pudo llevarse adelante sin esas palabras, ¿no? No puedo configurar un mundo eh, sin palabras. Entonces la escritura es todo, para él todo es texto, y solamente hay una huella de una huella de una huella. Hasta el momento la metafísica me había dicho, me había llevado a un origen, que para muchos es Dios, ¿no? A un origen que es trascendental. Lo que hace Derrida es decir que no hay origen, que hay una imposibilidad de ese origen. Y por lo tanto, lo único que yo tengo cuando yo leo, cuando yo hablo, cuando yo escribo, ¿no? Es una huella de una huella de una huella de una huella. Es decir, que lo que tengo, un texto que está siempre remitiendo a otros textos, ¿no? Y entonces, nada de lo que yo pueda decir eh, es completamente, digamos, no tiene puentes a todos los otros textos que han construido otras personas y que de alguna manera yo he podido ir leyendo, o ciertas cosas que están codificadas socialmente, culturalmente. De manera que la huella abierta puede inseminar y diseminar más allá de la metafísica de la presencia, o sea, lo que él va hacia la ausencia, no lo que yo digo o lo que yo escribo, sino lo que yo oculto en esa escritura o en eso que yo estoy hablando. Lo oculto, la sombra y todo. Eso ya lo venía trabajando Freud, lo venía trabajando Frankfurt, etc.
por supuesto, claro, no hay nada nuevo. El tema es que con toda esa tradición, él va configurando el corpus grande en lo que se transforma la posmodernidad. Decanta los conceptos de alguna manera, los condensa. Entonces trabaja las ausencias, los silencios contenidos en el signo y en el tiempo y el espacio que lo determina. Eso también lo trabajaron los existencialistas, ¿no? El silencio, el tema de las ausencias. Entonces yo saco todo origen, todo significado, toda presencia, ¿no? Eso sí que es de Derrida, porque me hace tomar conciencia que la metafísica está en la presencia y no en la ausencia. No, y uno podría pensar que lo trascendente está en el silencio, en la ausencia, y no, me lo coloca como que está en la presencia, ¿no? Y en esa presencia muchas veces tiene que ver con la voz, ¿no? Y esa voz muchas veces trascendente, entonces la tira hacia arriba, ¿no? Y eso es lo que no le gusta. Y por eso critica esa metafísica de la presencia. Para eso, él tiene que ir a una escritura de la diferencia. Es decir, yo tengo una cantidad enorme de cosas diferentes y no las puedo reducir a un solo significado. Que eso es una ilusión, ¿no? Es una trampa. Y al final no puedo actuar de una manera totalitaria con el significado. Entonces el diccionario se transformaría solamente en esta tiranía, en esta dictadura, ¿no? La ideología del texto, también dice Derrida, representa la dominación de una lengua. Eso es lo peor. Lo peor es la dominación de la lengua. Por eso que nosotros que estamos aquí, nosotros podríamos pasar solamente la dominación. Y que es lo que uno va a las universidades, ¿no? O a los colegios, o lo que reciben nuestros hijos. Dominación, control social, todo, cómo se dice, cómo... Dominación de una lengua y consiguientemente la dominación cultural y social, lo que al final implicaría romper los aparentes vínculos sólidos que creemos que nos ligan con lo real. Claro, porque yo establezco una gramática del mundo, un lenguaje que configura el Estado-Nación, en la gran configuración del Estado-Nación, hace un monólogo, monolingüe, porque elimina todas las lenguas de los indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es pluricultural. De hecho, acá con el rechazo, el 62% acaba de decir que no ve a Chile plurinacional, plurijurídico, pluricultural. No lo ve así. El 62% de los chilenos dijo que no. Así que somos del club de los 38. Bueno, entonces, en este sentido, Derrida busca precisamente una confrontación deconstructiva con una de las superestructuras dominantes de la dinámica de creación social. La cultura como institución, que de una manera irreversible y voraz se apropia de todo lo que le excede, llegando a afirmar consecuentemente que no existe nada más opuesto a la cultura que la deconstrucción. Claro. ¿Cuál es la tiranía? La cultura. Por algo, por ejemplo, Mauricio Baque, un escritor chileno, escribe un texto que se llama Excesos, ¿no? Por algo, de alguna manera, Borges está con los senderos que se bifurcan, ¿me entiendes? Por algo, Cortázar está con la continuidad de los parques, generando universos paralelos entre la realidad y el sueño, ¿no? Y estableciendo un puente. ¿Por qué? Porque el arte y la literatura es lo único que nos puede prevenir de esta cultura tan hegemónica, ¿no? Que pensó que tenía toda la razón y que nos dominó. ¿Con qué? Con este lenguaje y esta gramática, ¿no? Si hasta tenemos estas reales academias de la lengua como si fueran nuestros propios reyes, ¿no? Entonces, toda esta configuración es ideológica, porque es la base del capitalismo, la base de los estados-nación, la base de toda esta cultura es control social. Por eso, la única posibilidad, ya lo dijeron los filósofos de la sospecha, ¿no? Como Schopenhauer, como Nietzsche, la única posibilidad es pensar o deconstruir esa misma filosofía que nos tiene dominados. Por eso la literatura no puede darse el lujo de dominar. Tienen que trabajar para liberar.
No puede, porque si no va a reproducir los mismos estados de dominación. Karina, el tema esta de las academias, de la academia, ¿cómo sería? De las academias, de la Real Academia de las Lenguas Españolas instaladas en en todas bueno, desde México hasta la Patagonia, Los PEN, los famosos, sí, los famosos también, los eh, ROCA, que nos instalan, digamos, todo un modo de decir, de pensar, eh, pero contrario a esto, también van surgiendo movimientos como, por ejemplo, bueno, el lenguaje inclusivo, que no sé qué opinión tengas tú con respecto a esto, digamos, pero de alguna manera, bueno, yo pienso que el lenguaje se va, no sé, deteriorando, yo no sé cuál es tu posición, pero yo pienso que el lenguaje es el lenguaje, digamos, y hay una forma de nombrar las cosas. Eh, digamos, en aparente inclusión, hemos empezado a utilizar todes y todas estas palabras, ¿no? Que yo las veo también como una forma de construir, digamos, estas estructuras hegemónicas, estas estructuras excluyentes, ujú. discriminatorias, racistas incluso, por lo menos en nuestros pueblos se da mucho eso pero a mí me parece, digamos, una bomba de tiempo esto, ¿no? El hecho de, de utilizar incluso eh, en lugar de la A, utilizar la X o cosas así bueno, que no sé, me parecen, digamos, formas muy grotescas, ¿no? De nombrar las cosas, cuando en realidad solo hay una forma de nombrarlas, pues, no, no. Sí, mira, es que, claro, ahí hay varias posiciones. Por ejemplo, claro, lo que pasa es que nosotros fuimos criados para eso, po. Nosotros somos también esos técnicos de la palabra de alguna manera, pues son profesores de castellano, entonces está siempre ese tema ahí, el buen decir, está siempre bello ahí, ¿no? El buen decir. Entonces, el tema es que la realidad es como para Lorca el amor es un vendaval, ¿no? Es un caballo, es una cosa desbocada, un exceso. Entonces también lo que me ha pasado a mí es que hace unos años sacamos unos libros, unos relatos de niñez y resistencia, y el profesor que compilaba esos relatos que eran de la revuelta, de los chicos de sexto, insistió en colocarle así en el título y le preguntó también a los niños cómo ellos se veían. Entonces generan cuestiones sociales, hay fenómenos sociales. Entonces lo que yo veo es una fricción, una tensión, una contradicción que me parece mucho más entretenida que solamente estemos bajo una sola cosa. No sé qué se vaya a imponer, pero aquí también, por ejemplo, hay un diccionario de uso, como el de la María Moliner, ¿no? En donde también se establece en ese diccionario de uso y que se usa poco, debiera usarse más en las universidades, ya no es un diccionario común y corriente, sino que es de uso del lenguaje. Entonces, en el fondo hay una paradoja, una contradicción, una pelea entre aceptar o no este lenguaje inclusivo. Pero esa contradicción, esa pelea, ese conflicto, ¿no? Yo creo que a Derrida le gustaría mucho más, y en eso yo estoy de acuerdo, porque eh, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo que el uno puede ser muy peligroso, muy totalitario, porque al final, ¿quién decidió este lenguaje supuestamente no inclusivo, ¿no? Digamos que un lenguaje más monolítico. ¿Quién lo decidió? ¿No? Son figuras, instituciones también muy decimonónicas. En algún momento, por ejemplo, los chilenismos, y yo creo que ha pasado en el resto de los americanismos, han ido siendo han sido incorporados también, o sea, entran en el cuerpo de este diccionario de la Real Academia. Es decir, hay una cosa, una fricción. Eso me parece mucho más interesante que la realidad se vea. Yo, por ejemplo, siento que si yo no pongo la X, dejo de lado los no binarios. Y para mí es importante porque son como amigos de mi hija. Entonces, es cuático eso, porque al final yo hace algunos años no tenía esa presión en la realidad.
Entonces también, por ejemplo, en las disidencias, que no he ido a foros políticos y de repente hemos estado con gente política y ahora una persona chilena, digamos, era chileno y le acaban de aceptar su nombre social como mujer y es la primera que ¿cómo se llama? Se acepta este nombre dentro del carnet de identidad. Entonces, están pasando cosas, está todo más complejo, ¿no? Entonces, también la pregunta es, eh, ¿cómo esta gramática, que yo quiero tenerla en el uno, ¿no? En que sea una forma de nombrar, una forma de escribir, interpela también eh, mi sexualidad, o mi seguridad, o mi identidad? Esa sería la pregunta. ¿Me entienden? Porque de alguna manera hay una ciudad letrada en que formamos parte, y tú que estás en un colegio también hay una responsabilidad, una ciudad letrada que de alguna manera una persona ilustrada transmite el conocimiento a otro más chico. Y entonces también, ¿qué transmite? Si eh, transmite puras falsedades, de alguna manera lo que hemos hablado, porque tienes que transmitir certeza y es un mundo muy incierto. Entonces, ¿qué va a pasar con el niño cuando tenga amigos que, o él mismo se plantee, como está pasando después de los 5 años, inclusive, identidades que no tengan que ver con el femenino y el masculino y no sientan que dentro del masculino estén incorporados lo femenino o lo no binario, las disidencias? O sea, yo creo que también hay que trabajar para nuestros hijos, nuestras hijas, ¿me entiendes? Hijas, lo que sea, pero esas personas van a ser, se van a sentir interpretadas en este diccionario, en esta gramática del mundo, o tendremos que establecer otras gramáticas más amplias. Sí, yo creo que tienes mucha razón al momento de decir, digamos, somos como, digamos, estamos dentro de este mundo, digamos, letrados, ¿no? Y de alguna forma lidiamos, por lo menos eso me sucede a mí, lidio, ¿no? Y bueno, yo, digamos, yo acepto estas realidades sociales, digamos, porque yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que están dentro de estos escenarios también, dentro de la orientación sexual, dentro de la identidad incluso de género. Y comparto, digamos, las ideas. Entonces me voy estableciendo en una disyuntiva, digamos, entre lo que yo considero, digamos, como gramática desde lo letrado, Mm. pero también, digamos, abordar estos espacios desde lo social, desde una forma de expresión también, ¿no? De una forma de ser, de conseguir incluso una seguridad, digamos, porque eso al final te da una seguridad. Claro, y de estar siendo, porque también es líquido y a lo mejor la persona también, lo que pasa es que nosotros, nuestra generación está acostumbrada a que tú, por ejemplo, eras heterosexual y te morías de heterosexual, ¿no? Pero ahora el no binarismo no se define por lo masculino o lo femenino. Puede sentirse masculino en algún momento y después a lo femenino, etcétera. No tiene esa ansia de definición. Y eso que es incierto también es algo que a nosotros nos vuelve loco, nos enloquece, porque nuestra tradición nos dice, o estamos formados en un mundo que no sé si tú te das cuenta, pero está muriendo. Es un mundo que está muriendo y como decir, creo que Marx o alguien lo dijo, ¿no? No llega no llegamos, todavía no podemos asumir el mundo nuevo, pero sabemos que hay un mundo viejo por el salto tecnológico, por todo, que ya está pasando. Entonces, a lo mejor lo que nosotros no logramos comprender, por eso que estamos tratando, porque, por ejemplo, la brecha tecnológica también manejamos una parte, pero no somos alfabetos digitales, pero yo me siento, yo digo ya, uno va de salida y llega toda una generación también que te desaloja, ¿no? Y que tiene a lo mejor más posibilidades de comprender toda esta avalancha, porque hay una avalancha eh, de diversidad sexual. Entonces, y es loco, porque también eso también te va generando, va incidiendo en tu propia escritura. ¿Qué escribes tú? ¿Cachai? Como que, ¿cómo te vas a plantear frente al mundo, a este mundo que ya está, te está desalojando de alguna manera cuando todavía tú puedes aportar esto, lo otro? Porque nosotros estamos como en la mitad de nuestras edades, ¿no?
No somos, decía una poeta, no somos ni completamente inocentes ni completamente culpables, ¿no? Estamos como en la mitad de la mitad, ¿no? Entonces no, estamos ahí, pues, no, estamos en un limbo. No somos ni completamente, ya no somos jóvenes, ni tampoco somos completamente viejos. Entonces, y vemos la gente de 20, de 30, que ya tiene una cantidad de cosas, por ejemplo, la ecología, animalista, muchos de ellos veganos, vegetarianos, lo que sea, y millones de cosas. En el tema de la identidad ya no es tema, ¿no? La pareja está completamente obsoleta para ellos, los vínculos no, ya no son para casarse, sino cómo los mantiene uno. O sea, todo, según todo lo que uno escucha también de los psicólogos y todo está siendo revisado. Y creo que Derrida le abrió una puerta a todas estas identidades, es verdad. Le abrió una puerta a las democracias, por decir así, de identidades, identitarias, y le abrió una puerta a, le dio un aire, ¿no? A todo lo que es la ecología, trabajó todo, trabajó la mujer, trabajó la ecología, trabajó la fenomenología, por ejemplo, de las lágrimas, eh, trabaja la política de la amistad, o sea, trabaja realmente todo, trabaja los vínculos también. Entonces, en ese sentido, te abre posibilidades para distintas identidades también. Y quizás eso también te permite entender, ¿no? Ya. Eh, Dice, transformar desplazando la presencia a partir de una transgresión constructiva bajo la evidencia de que la ausencia del texto marca lo mismo que su presencia. O sea, la ausencia, lo que no se dice, es tan importante como lo que se dice, lo que se escribe realmente. Dado que la escritura no solo incluye presencia, sino las ausencias de lo que se excluye. Eso es muy importante cuando yo tomo el texto. Y de hecho, cuando yo tomo cualquier texto, digo, ya, esto me quiere decir, o esto estoy viendo yo, esto estoy leyendo, pero ¿qué me quiere decir en el fondo? ¿Qué estoy leyendo yo en el fondo? ¿No? Y es una interpretación, pero también ¿qué está excluyendo? ¿Qué está, qué no está diciendo? Y creo que un buen lector no se lleva a cabo, y también un buen escritor, en lo que escribe, sino en lo que oculta, en lo que no dice, ¿no? En lo que hablábamos, por ejemplo, con Piglia, en el caso del cuento, la estructura ausente, ¿no? O en el caso de Hemingway, la teoría del iceberg, que deja al cuento un pedacito arriba, pero en el fondo tenía todo para abajo, es porque en el fondo los procesos creativos y toda escritura se juega, todos sabemos, no solamente lo que yo veo en la presencia ahí, en la escritura, en ese signo, sino que en todo lo que está dejando fuera, en todo lo que está excluyendo, pero que igual está copresente ahí en el texto. Y yo creo que el excedente de visión de uno, un buen lector, logra eso, logra relevar esas ausencias y de alguna manera desplazar la presencia. Y eso sí me importa a mí como lectora, porque te da libertad. Y como para escribir también. Bien. Como lo hizo siempre Derrida, trabajó deconstruyendo la obra de distintos autores, lo que hablábamos, por ejemplo, en la diseminación, deconstruye todo el pensamiento de Platón, ¿no? En la degramatología se va a trabajar sobre el pensamiento de Rousseau, de Saussure, ¿no? Y así siempre va a abordar el pensamiento de Heidegger, ¿no? De alguna forma también va a ir apostando a la escritura de la diferencia y va, digamos, a dialogar ahí con Freud, sobre todo el malestar de la cultura, lo que ya vimos, ¿no? Entonces siempre está en Espolón, está también trabajando el pensamiento de Nietzsche, de alguna manera está revisitando la tradición filosófica para ponerla en jaque, para deconstruirla y poder construir una cosa nueva. Entonces, eso es interesante porque eso también me enseña a pensar y me enseña lo que yo pensaba que no podía tocarse, Platón, Rousseau, ¿no? Con toda la enciclopedia, o Nietzsche inclusive, o Heidegger, qué sé yo, y ahí también me da una sensación de continuidad, pero también de discontinuidad. O sea, ya, yo tengo absorbido todo esto, pero yo también planteo esto. Entonces,
está revisitando los textos y a la vez los grandes temas de la humanidad, ¿no? Las políticas de la amistad, un texto como el fragmento de discurso amoroso de Bartés, es decir, las políticas de la amistad en el fondo es reflexionar sobre esos vínculos que nunca han sido fáciles y que son también imposibles, ¿no? Para Derrida. Y de hecho todo lo que es pareja, etcétera, todos los vínculos del amor también. ¿Por qué? Porque en el fondo, yo como que de alguna manera quiero a un otro que yo trato de encontrarlo en uno mismo, es una proyección de uno, y cuando yo lo absorbo a ese otro que pasa a ser uno, ya ese otro se diluye. Él dice que entonces, en el fondo, es imposible el vínculo de la amistad, porque yo estoy como separada de ese otro. Y yo no puedo, hay una imposibilidad para que el otro realmente me escuche, me entienda, eh, y pueda establecerse un verdadero vínculo. Y esa imposibilidad es también una liberación, porque generalmente yo le estoy pidiendo al otro que me escuche, que me entienda, que prácticamente sea yo y me acompañe, y eso para él también significaría una tiranía, porque ahí se diluiría completamente el otro. Entonces él pasa revista a todo lo que está nuestra democracia, por ejemplo, parada, la tolerancia, la aceptación del otro, ¿no? Las ilusiones, las ficciones en el discurso. Hay que ser tolerante con un otro, ¿no? Entonces, y pone también en jaque y siempre reflexiona y ha reflexionado en las aporías también un texto súper interesante sobre estos animales, ¿no? Los animales, como de alguna manera yo lo cosifico, y los animales, como yo me como los animales, yo lo cosifico porque es como importante para mi sobrevivencia. Y yo pienso, por ejemplo, de acuerdo a cuando él escribió, cómo eso ha ido variando, cómo yo cada vez más, ¿no? El ser humano y sobre todo las generaciones más jóvenes ya no quieren comerse a los animales, ya no consideran importante para su sobrevivencia. Y eso implica que yo no lo pueda matar, ¿no? Porque eso es interesante con la muerte, que en esta cacería yo necesito ver al otro como un otro rotundo, en el sentido de que es un monstruo que yo puedo matar, asesinar, para mi sobrevivencia o para mi prestigio, que es un poco lo que le pasó pasa en las cacerías, ¿no? En esta cosa de los cazadores, y también en la película esa que yo le recomendé que ojalá vean, que es del grupo Dogma, ¿no? El de Hans, ¿no? La cacería como un rito de iniciación, sobre todo para los hombres, que yo no sé cómo no se han revelado frente a esa situación, ¿no? ¿A quién se le ocurriría iniciar a un joven en la cacería, ¿no? Matando a otro? Y claro, porque es un símbolo, pasó con la Cahuéscar acá, qué sé yo, el Totetén se llama, ¿no? Es un símbolo de prestigio, es un símbolo de pasar de niño a hombre, ¿no? Entonces se mide ahí en esa cacería con el animal, el joven, se mide, ¿no? Porque tiene que manejar el caballo, tiene que ir sobre una presa, tiene que manejar el arma y asesinar, y creo que eso es terrible. Creo que realmente y se ve en esa película. Se ve en esa película, no sé, con la nieve, con esta cosa, ¿no? Tan aislada, tan terrible, tan como retrógrado, ¿no? Tan retrógrado. Sombría. Claro, como tan, no sé, siniestro. Yo lo siento así, siniestro. Son como escenarios muy lejanos, ¿no? Pero me llama la atención lo que mencionas, sobre todo porque, digamos, últimamente he estado pensando alrededor del tema del antropocentrismo, digamos, que sitúa al hombre en una posición, digamos, de superioridad, eh, incluso desde lo moral, ¿no? Sí. Y Claro, porque donde, todos los animales, lo que dice Derrida, por ejemplo, todo lo que es animales, yo no me coloco como un animal. sí, sí, a eso iba, porque entonces se toca el tema del especismo, digamos, de la especie, digamos, y no me coloco ahí, digamos. No, Entonces, me salgo
soy yo el que está pensando. Sí, Y todas mis necesidades, todas mis requerencias deben ser, digamos, tratadas, deben ser requeridas, digamos, porque, bueno, estoy en otro nivel. No sé por qué he estado pensando en eso. Mira, me ha estado dando vuelta la cabeza y justo ahorita que lo mencionas me hace como clic. No, pero es que esto lo estoy pensando, pero lo estoy pensando desde otra posibilidad, digamos, filosófica, desde este concepto. Y no he logrado cuajar, digamos, la idea, digamos, porque no he que algo logrado. como que uno le molesta, ¿no? Como que le hace ruido, yo encuentro en el sentido de, es moral, po. Por eso la genealogía de la moral de Nietzsche, porque en el fondo esto es moral. Y por eso es tan resistente uno a esos conceptos, porque como tú dices, hay una superioridad moral. Cuando ya hay una superioridad moral, todo como que se pudre, porque al final yo transformo a ese otro, porque es un otro. eh, Claro. en alguien inferior y que yo puedo, más que inferior, es una cosa, no es sintiente como lo que estaba en la Constitución acá también, es un mueble, hasta nosotros tenemos ahora una Constitución que considera a las mascotas un mueble, no un ser sintiente, que era la propuesta de la nueva Constitución que se rechazó, y entonces yo siento que la puedo asesinar, Ujú, ujú. la puedo asesinar. Entonces, como que se configura en ideología y obviamente eso también genera la dominación sobre la naturaleza entera, ¿no? Y eso es algo que también lo ancestral nos viene a decir, que al final no era un desarrollo como el que teníamos nosotros, el progreso y todo, no era sustentable, ¿no? Y generaba pobreza, hambruna y todo porque la relación con la naturaleza no era de vínculo amoroso, por decirlo así, un vínculo, sino que era de dominación, o sea, de jerarquía, de poder. Y por eso el extractivismo y todo eso. Yo creo que eso llegó para quedarse. Yo creo que desde los 80 en adelante, con toda la ecología en Europa también, y aquí en los pueblos ancestrales, pienso en el zapatismo y todo, hay un problema terrible ahí de que sí el occidental se equivocó. Se equivocó en ese sentido porque no logró otros vínculos con la naturaleza que no fuera de dominación y de jerarquía. Entonces, eso a mí me hace ruido, sobre todo también con los animales, porque al final, entre comillas, los animales, las mascotas, el lenguaje, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado acá? Que se han humanizado. Y yo, por ejemplo, antes yo iba a un café y era yo nomás con la Emma, antes no estaba con la Emma, y ahora ya hay más perritos, más gatitos, más, hasta conejos he visto, las que la gente anda con, y con unas cositas así, y los llevan, y ya están incorporados. Y de hecho, ahora en ciertos cafés te dicen, usted puede venir con su mascota, puede pasarlo y todo, y te dan agua y toda la cosa. Acá está pasando, te da como esa. Sí, sí, porque antes no era aceptado, digamos, pero acá está pasando No, pues mis y mascotas eran mascotas y tú las tenías ahí en el patio y le dabas la comida de la casa. ¿Y cuándo le iba a llevar al veterinario? No había plata para eso, nada. ujú, ujú, ujú. Nada, pues y se morían así y que se morían, no sé, pues. O sea, no era una cosa tan terrible y ahora no, yo creo que es una cosa terrible. Yo lo veo en las redes, la gente lo coloca como si perdiera un familiar, porque a veces con todo este tema del aislamiento y todo se quedaron solamente con los perros, con los gatos, y hubo como una especie de dependencia, creo que hay una dependencia emocional. Nos pasamos como para el otro lado también, creo. A mí hoy día me dio una pena porque estaba viendo una cuestión de esta de Derrida y sentí como que hablando de esto y escuchando a los analistas y todo, eh, no podría asesinar a la Emma, no podría hacerlo, nunca pude matar a ningún animal. Tenía una onda, me gustaban mucho las ondas, y mi primo le tiraba los pajaritos y yo lo empujaba para que no le diera. Y yo siempre tiraba para otro lado. Y nunca pude matar a nada, ni tampoco pescar nada, pero sí me como los pescados, como carne y todo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, llegó un momento en que esta generación más joven como que señaló que hay un tema de incoherencia, porque si Mm. no los pesca, pero al final igual está como demandando la industria
Entonces es terrible porque igual me dio pena porque dije yo, qué terrible porque no la puedo salvar, entre comillas, sacar de esa animalidad, ya la humanicé prácticamente, es como está al lado mío, pero está, como dice Agamben, completamente cancelada, no, no tiene, está completamente cerrada sobre sí misma, en el sentido de que no piensa que ella es nomás, no tiene esa conciencia de la muerte y uno incluso a veces la mira con una envidia. Bueno, estaba escuchando que Derrida, el gato, él salió de la ducha y el gato lo miró y de esa mirada él va construyendo su libro, ¿no? Y, eh, y escribe como 400 páginas con esa cuestión. Que yo no lo he revisado, pero sería interesante revisarlo porque al final igual ¿quién te mira cuando te mira un perrito? ¿Quién miras tú? ¿No? Entonces, es muy loco todo eso, me impresiona. Y creo que tiene que ver con lo que estás pensando tú, que todo eso de ser, que el centro fuera el ser humano, desde el Renacimiento en adelante, no se cuestionó. Y No, sí, justo del Renacimiento no se cuestionó, claro, sí. es que nos costó mucho salir del paraguas de Dios, po. Entonces estamos bajo el paraguas fuerte de lo, de, digamos, del ser humano, entre comillas, pero además muy como que es el centro y el parámetro de la medida de todas las cosas, sin embargo está haciendo crisis la naturaleza y está la ecología y todo, y eso Sí, está todo un desastre, pues entonces también eso nos deja muy frágiles, muy vulnerables, porque lo hemos hecho mal, pues. sí, incluso estaba recordando ahorita en el discurso en parte del discurso que dio este Fernando Vallejo, el escritor colombiano, ¿Ya? en un premio que le entregaron en la FIL de Guadalajara, y él en su discurso menciona el hecho de toda esta atrocidad, y él dice, eh, bueno, parafraseando, porque no realmente no me recuerdo, pero dice, quisiera pedirle a Dios que hubiese dejado, no, desearía o hubiese deseo que existiera un décimo mandamiento, que Dios hubiese pensado en un décimo mandamiento, un mandamiento número 11, Mm, cuidar todo lo que Él creó, mm, claro. digamos, digamos, bueno, claro, ahí toca otro tema, ¿no? Que va en paradoja a lo que hemos estado hablando, pero él hace, luego yo hice referencia a eso y hace hincapié a que lo estamos destruyendo todo Mm. y, y sí dice, bueno, por ejemplo, religiosamente hablando, digamos, ahí están todos estos mandamientos, ¿no? Que incluso nos han influenciado tanto, y, pero no hay, digamos, Inculcado. algo, Mm, sí, algo que nos limite, ¿no? Porque esos mandamientos como que nos dejó ahí un paraguas mm. ilimitado incluso, pero no hubo algo ahí que nos limitó. Bueno, No, si y esto esos te hace, mandamientos son una locura porque esos mandamientos son incluso antes de Cristo, en el sentido de que están en las pirámides, son como que cruzan todas claro, claro, las culturas. Y sin embargo, no, claro, no hay un cuidado de... Y de hecho eso es lo que estaba pasando, pues, o sea, está explotando por todos lados, el agua se acaba, ¿no? Hay crisis alimentaria. Entonces es complicado, ¿no? Complicado porque al final no tenemos como un o sea, muchos dicen que no hay una salida también, ¿no? Entonces, en esta incertidumbre también es complicado plantear eh, qué vamos a hacer con toda esa situación. No he leído el discurso, lo voy a leer también, porque además ahí también es político, ¿no? Y se establecen ciertas posiciones, los escritores señalan también ciertas posiciones. Entonces, ya, ¿de qué más? Decía, bien, cuestionamiento entonces del discurso de la metafísica de la presencia, requisito, claro, porque si yo tengo una presencia, tengo una esencia, tengo un significado, un absoluto. Cuestionamiento del origen puro e inívoco de la presencia ubicua, que ha consolidado su dominio central en tanto origen, relegando los demás a una categoría accidental, como fue la mujer también frente al tema del hombre, ¿no? Complementaria o derivada del logo central, que además constituye una exigencia fundamental de la metafísica logocéntrica. Esta manifestación de poder, establecida por la presencia como una metafísica logocéntrica, o sea, el logos es como el discurso, ¿no?
fundamental de todo lo demás. El logo tiene como 5 acepciones, lo que veíamos, ¿no? Es concepto, pero también percepción, las tiene todas, ¿no? Constituye una relación en la cual todo lo que no reafirme o desborde ese logo, resultado entonces de su inferioridad, sería subordinado a una ausencia, caída o en definitiva hacia su negación. Y eso pasó con la mujer, yo creo. Por eso tenemos tan poco tiempo que sufragamos, tan poco tiempo que fuimos a la universidad, porque nosotros fuimos el otro, la otra, la exclusión, el excedente, el complemento. Cada uno de estos conceptos, todos los cuales implican una noción de presencia, ha figurado entre los intentos filosóficos de escribir lo que es fundamental y se ha tratado como, claro, el centro, la fuerza, la base, el principio, ¿no? En oposiciones tales como, y aquí vienen todas las oposiciones, significado, forma, alma, cuerpo, intuición, expresión, literal, metafórico, naturaleza, cultura, inteligible, perceptible, positivo, negativo, trascendente, empírico, serio, no serio. El término superior, el primero, ¿no? Pertenece al logos y supone una presencia superior. Y el término inferior señala la caída, esa caída en el abismo. Entonces siempre es así, así, ¿no? Y eso ya lo habíamos conversado en Frankfurt. El logocentrismo entonces asume así la prioridad del primer término y concibe el segundo en relación a este, como complicación, ¿no? Lo que me complica, la negación, manifestación o desbordamiento del primero, el exceso, ¿no? Entonces yo tengo un límite y el otro es el exceso. Lo otro es entonces la negación, lo excluido, lo que complica todo el panorama. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Yo valorizo a la inmanente, la valorización inmanente de la presencia y por tanto la manifestación de su autoridad. O sea, ahí hay un saber, un poder, y es de presencia, ¿no? La sensación como fuente última de inmediatez y por tanto de presencia, la presencia de verdades últimas, ¿no? Bueno, de alguna manera aquí hay todo un cuestionamiento de esa modernidad, porque la modernidad establece esos metarrelatos, esas verdades últimas, ¿no? La divinidad detrás, pero inherente a la presencia efectiva de un origen o centro en proceso de un desarrollo histórico. Yo siempre tengo un origen y un centro, y eso da una visión cronológica, y eso define también la historia. Entonces también, si yo no tengo origen, no tengo centro, obvio que también existiría, no sé, lo rizomático de después de Deleuze, el Guattari, ¿no? Que lo vamos a ver, se desborda y sale esto rizomático con una gráfica muy distinta a esto cronológico. Entonces, el rizoma es el gráfico per se de la posmodernidad. La presencia como una intuición espontánea. Claro, es como espontáneamente tengo la presencia, ¿no? Entonces la ausencia yo no es espontánea, sino que me cuesta acceder a ella, ¿no? Entonces me voy quedando con lo más rápido, lo más espontáneo, lo más natural, supuestamente, ¿no? El dominio de la lógica de la presencia dentro del pensamiento y su manifestación. Nociones establecidas en el proceso de pensamiento como hacer claro, captar, demostrar, toda la taxonomía de Bloom, ¿no? Revelar, otras son evidencias de la posición decisiva que ocupa la misma en la construcción y en la interpretación de la realidad. Claro, en la taxonomía, y yo tengo que evidenciar, tengo que demostrar, tengo que revelar, y todo el lenguaje está para eso, para que se presente algo. Si no, no se presenta algo, entonces como que no vale, como que hay una caída, un abismo, hay una incertidumbre. Y la superioridad de la voz o el habla sobre el sistema lingüístico de la escritura. Y esto es muy complicado porque yo creo realmente que mucha escritura de la mujer está metido aquí, en la voz, ¿no? En la voz, y no ha saltado a establecer un discurso y un sistema escritural, que es lo que realmente me importa. Y aquí, en la voz, por eso la mujer con el yo, el pensamiento, la voz, se une mucho más al cuerpo, más biológico, ¿no? Y deja salir, de alguna forma, esta maternidad, la naturaleza, lo orgánico, lo molecular. Un poco lo que veníamos hablando en el curso que ahora partimos, ¿no? Y que a uno al revisar un montón de escritura de mujeres, ¿no? También se da cuenta de ciertas cosas, no todo, pero hay como un gesto, hay algo que está detrás, ¿no? Y pareciera que este gesto tiene que ver con esta voz, y esta voz es un cuerpo, y este cuerpo es femenino, y pareciera que hablara de una manera diferente a la cultura, esta otra, ¿no? Entre comillas, que es el uno, la hegemónica, que supuestamente es esta cultura patriarcal.
Entonces, claro, yo hablaba con cuidado, decía cuidado, porque puede quedar encerrado también ese cuerpo, ¿no? Se podría demostrar que la filosofía ha sido una metafísica de la presencia, tomando el fonocentrismo como privilegio de la voz. A veces yo he pensado, ¿por qué voz poética? Porque uno no tiene cómo decirle, ¿no? Pero como que nos quedamos con la voz poética. Entonces también eso es como que uno puede irlo pensando. Es un movimiento de transformación, la deconstrucción. Suponía que si yo tengo la hegemonía del logos, entonces ya esta metafísica de la presencia es un mecanismo de poder, ¿no? Y si yo quiero sacarlo, desmontarlo, ¿no? Tengo que desmontar este sistema cultural, ¿no? Y en el fondo, ¿para qué? Para poder construir otra matriz, otra forma de pensamiento. Que si ese pensamiento se transforma en otra hegemonía, obviamente habrá que nuevamente deconstruirla, etcétera, porque no es su finalidad construirse en lo logocéntrico o lo que algunos dijeron lo falo-logocéntrico, ¿no? Porque toda esta cultura ya partimos de la base que es patriarcal, que esa historia literaria también la construyen los hombres, el concepto de historia, etcétera, etcétera, etcétera. En este proceso busca visibilizar lo invisible, desplazado o anulado por la presencia, en tanto manifestación de logos. Entonces aquí ustedes pueden ir revisando también lo oculto, la visibilización de eso oculto. ¿Cómo yo puedo ver entonces la diferencia? ¿Cómo yo puedo traer esas cosas diferenciales, esas situaciones diferenciales que me impiden lo monolítico, que me impiden una sola cosa? También se relacionó con lo revolucionario, aunque la crítica, la deconstrucción también, que al sacar el origen, al sacar de alguna manera ese tipo de planteamiento, ¿no? De base fundamental, podría entonces abrir la puerta al todo vale, que nosotros también hemos visto en la posmodernidad. No sé, eso también tenemos que darlo vuelta, porque esto está como en el inicio de la fundamentación, la inauguración de la posmodernidad, pero muchos han empezado a hablar de la crisis de esta posmodernidad. Y yo creo que sobre todo también acá en Latinoamérica, porque justamente la modernidad nunca fue completa y hubo harta resistencia, todo vale, que todos podíamos ser artistas, todos pueden ser poetas, todos pueden plantear ciertas posiciones. Entonces, eso también generó un... Pero yo creo que más allá, yo creo que son los derridianos, los postmodernos, pero que de alguna manera hay mucha gente que nunca leyó tampoco a Derrida, que, porque es complejo, es difícil, no tiene tiempo como para ir a revisar tampoco todo eso, no entiende los conceptos como él los planteó, tiene muchos libros, entonces él va, digamos, autoplagiándose, es decir, autocitándose también, entonces es imposible no entender un concepto a través de varios libros, pues, es sistemático. Sin embargo, es raro porque está filosofando, pero también es literatura, también es un libro inclasificable como lo que fue la dialéctica y la ilustración, entonces también en ese sentido es bastante interesante de poder revisarlo. Bien, aquí en el punto número 17 yo dejo abierto a todo el arte, todas las exposiciones artísticas, arquitectónicas, porque llegó un momento entre el 80 y el 90 en que todo era posmoderno, ¿no? Entonces aquí le puse algunas exposiciones en arquitectura, algunas exposiciones no en pintura, etcétera, y esto hasta ahora lo arrastramos, o sea, nosotros vemos eso en muchas exposiciones que uno va, y algunos, bueno, yo comparto algunas críticas en relación a que son a veces de dudosa calidad estética. Pero, sin embargo, hay algunas que son muy buenas. O sea, yo creo que esa diferenciación, ¿no? Es un poco la complejidad que se nos permite, o sea, que la complejidad de esta realidad que nosotros tenemos que volver a pasar en el 21, empezar a pasar todo lo que ya pasó en el siglo XX, y en el siglo XX pasó todo para atrás, ¿no? Pasó el romanticismo, la vanguardia, todo lo tuvimos, el compromiso social, todo. Entonces tenemos que volver a pasar, ¿no? Bueno, yo apliqué la deconstrucción a este texto que se los mandé, y que se llama Ojos Profundos, justamente es, y me pareció interesante porque es algo como que también me da vuelta, es de un libro que se llama El laberinto es el camino sagrado, de Fundarte, del 2021, se llama Estrella Sanoja, y acaba de ser premiada, y este libro es del año pasado. Entonces, primero partí con Ojos Profundos. Yo creo que les mandé en algún momento que trabajé con el poema El Golem no lo hice también como eso, pero pude hacer algunos comentarios, digamos, de Borges.
Él tiene un poema, El Golem, y bueno, del Golem hay una película, hay una novela de Gustav Menrich, y tenemos todo en el Golem. Y sobre todo el poema también de Borges, que lo actualiza, ¿no? Y es todo el cratilo, digamos, el diálogo platónico del cratilo. ¿Qué veo aquí yo? En Ojos Profundos. Yo puse tradición judeocristiana y platónica, los ojos son el espejo del alma. Ojos y no mirada, espejo, superficie y la profundidad sin fondo. El alma que hablar puede con los ojos, eso es lo que dijo Becker, el romántico, ¿no? El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Romanticismo español, esta cosa de la poesía eres tú, eso al tiro inmediatamente Becker, ¿no? Y lo otro, los ojos son el punto donde se mezclan el alma y el cuerpo. Es una frontera, un umbral entre el interior y el exterior. Entonces, es una de las cosas súper literarias, ¿no? De hecho, el concepto de Borges también frente al espejo, cómo trabaja en el espejo, ¿no? Y en este caso, casi como estos ojos profundos, ¿no? Cómo, cómo funciona como un espejo también estos ojos, ¿no? Y entonces, yo pensaba y reflexionaba sobre qué habrá detrás de esto, qué es lo que nos dice, eso es lo loco, ¿no? Porque me parece tan metafísico en un momento determinado, ¿no? Tan en la presencia, sin embargo, lo mismo, la pregunta es como, ¿qué nos dice? ¿Dónde está la ausencia de? Porque digamos, hay un concepto de lo sagrado que da origen al título también. Entonces también, ¿no? El laberinto de lo sagrado. Y esto es del año pasado, ¿no? Entonces, nuevamente puse, bueno, dice, espacio errante, vital necesidad del ser, y aquí le puse esencialismo del ser, seducción, eterno dulzor, flores y penas. Bueno, está todo el ser y tiempo de Heidegger. Y dice, espacio errante, vital necesidad del ser, ¿no? Esos son los ojos profundos, espacio abrazador que nos seduce desde el eterno dulzor, ¿sí? O sea, hay un símbolo ahí fuerte, ¿no? Yo lo voy cargando. De las flores y las penas, ¿no? Ahí tengo todo, tengo tanto lo biológico, lo orgánico, como porque el ojo también llora, ¿no? Eso también lo dice Derrida, que dice, el ojo ve, pero el ojo también llora y quizá es definido en lo humano por lo que llora, no por lo que ve, ¿no? Y por eso tiene un texto que se llama Fenomenología de las lágrimas, y eso sería súper interesante, también yo revisé algunas cosas súper interesantes, igual que fragmentos del discurso amoroso de Bartés. Es decir, son vínculos importantes, la fenomenología de las lágrimas, ¿no? Vínculos importantes con las emociones y los fragmentos del discurso amoroso de Bartés. Creo que hay un diálogo ahí, ¿no? Que uno podría ocupar esa crítica para incluso ir como criticando estos mismos textos. Después dice que nos seduce desde el saber, ¿no? Otro esencialismo, porque son verbos. Cuando yo ocupo el verbo, realmente hay una esencia. Por ejemplo, en lo ancestral, lo mapuche, no existe el ser, existe el estar siendo. Y eso es importante, porque es estar siendo, ¿no? Es de alguna manera distinto al ser occidental, a la esencia de la esencia. El ser es que te da la identidad, el ser es el que te determina lo humano, ¿no? La identidad humana, ¿no? Es el que puede pensar, ¿no? Entonces, y el saber es la otra gran categoría axiológica, ¿no? De poder también y de esencialismo. En esta metafísica de la presencia, ¿no? Que habla, digamos, Derrida. Desde el saber que la ausencia no existe, solo la contemplación de lo que fue, ¿no? Dice, si la ausencia no existe, solo existe la presencia. La metafísica de la presencia según Derrida. Si yo no tengo la ausencia, si la ausencia no existe, ¿no? Solo la contemplación de lo que fue. Y la contemplación ya está asignada. ¿Qué es lo que hacía el filósofo en los griegos? Contemplaba, contemplación, realizada por los ojos de lo que fue, ¿no? La contemplación del filósofo era el que pensaba, ¿no? Si yo contemplo, eso siempre es pasivo. No hay actividad en la contemplación.
La única actividad, claro, es mental, es intelectual, pero yo contemplo. Eso es lo que hacían los filósofos con la tragedia griega, por eso vaya Aristóteles y para establecer la poética se somete a las tragedias, ¿no? El filósofo se somete a las tragedias, así lo explica Artes también, y, y genera este grado de contemplación. Ya, después está todo lo otro, que la espesura de tu sombra no pesa más que una pluma al caer desde mi mano, o sea, que tu presencia me envuelve en la desnudez de tu caricia solitaria, todo como para ir a un poema de amor, ¿no? Que todo se transforma en una hora y el saludo también se desvanece en despedida, el romanticismo por todos lados, que nada tiene que ver con el amor y o sea, lo que no nos hable de la vida, o sea, todo lo que no habla de la muerte, todo lo que supuestamente no, la sombra, lo oscuro, etcétera, eso no, ¿no? La vida. Entonces aquí puse amor, vida, odio, muerte, el esencialismo de la voz, del habla. No somos otra cosa que un par de poesías corriendo tras la fuerza que nos regala la alegría. Bueno, la rima consonante, además ahí, que molesta un montón. Par de poesías, alegría, fuerza, vida, ¿no? Y mujer siempre la espera, ¿no? La Penélope, la eterna Penélope. Y así mientras llegas, me regalo a los brazos del mundo, llevando mi vientre la danza de tus ojos profundos. Y aquí puse, claro, vientre, danza de tus ojos profundos, vida, mujer, matriz, danza del vientre, maternidad, ¿no? Entonces, todo en el eterno femenino, ¿no? La espera, el vientre, la proyección de esos ojos profundos en mi vientre, etcétera, 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 ¿no? Como, y la mujer siempre le espera en esa Penélope, ¿no? En ese umbral. Y para terminar, viendo el laberinto es el camino sagrado, bueno, el laberinto, puse mito del Minotauro, el poeta como guardián del mito, como lo creyeron los griegos, como lo estableció Heidegger también. Si el poeta es el guardián de algo, es el guardián del hielo, Watanabe, ¿no? O sea, de algo que se derrite, de algo que se va, porque el mito, después del guardián del hielo de Watanabe, ya no se puede pensar solamente en el guardián del mito griego, ¿no? Los griegos construyeron eso, dijeron que los poetas eran el guardián del mito. El laberinto, aquí puse unas definiciones que encontré. Los símbolos por excelencia de la obra de Jorge Luis Borges, igual que los espejos, los tigres, la espada, el color amarillo. De hecho, uno va estableciendo también ese bestiario, esa colección de objetos, esa colección zoológica, ¿no? Los laberintos le provocaron desde niño una íntima fascinación, dice acá donde lo saqué. Él mismo nos cuenta del pago de un libro de la Casa Garnier de Francia. Se trataba de una edificación en forma de anfiteatro con muros muy altos donde vagaban extraviados hombres y animales. Aunque buscó a conciencia, jamás localizó el acechante Minotauro en esa inolvidable ilustración. Para Borges resultaba más temible que la idea misma de perderse la siniestra intención de construir edificios destinados para tal fin. No solo le interesaban los laberintos, también los constructores. Admiró lo mismo a Dédalo que a James Joyce, arquitectos de complejas y bellas encrucijadas de piedra y de palabra respectivamente. Tal vez no sospechó de niño en la biblioteca paterna que se contaría con honores en ese mismo gremio. En su cuento, El jardín de los senderos que se bifurcan, propone la idea del laberinto perdido, lo que duplica la magia del inquietante tema ante la imposibilidad de extraviarse en un lugar que se pierde a su vez. No olvidemos también los otros laberintos tan frecuentes en su obra, los del tiempo. En su brillante soneto Laberinto niega la existencia de Asterion, el Minotauro. Bueno, y en la casa de Asterion, en el cuento también reformula todo el mito. Es súper interesante porque es como una actualización del mito, ¿verdad? Y de ahí viene también la editorial Asterion, que sacó todo lo que es poesía, ¿no? Como, es interesante eso, cómo se van titulando también las editoriales, o sea, los nombres. Lo dicho, con conocimiento de causa, pues fue aniquilado en otro cuento suyo. Lo creerás, Ariadna, dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió. También niega la existencia de un centro en el laberinto del universo, aunque confesó más de una vez en entrevistas que si existiera la certeza de un centro, también podríamos tener la esperanza de un diseñador. Claro, si existe el centro, existe el diseñador. Por eso el diseño inteligente, inteligencia, ¿no? Es todo como claro, si existe un centro, un fundamento, una base, entonces existe este diseño inteligente, ¿no? De esta construcción, de este laberinto. Sin importar que en dicho centro nos aguarda el infierno o Asterio, sería reconfortante saber que tal punto existe. Y ahí, esto es lo que dice Jimena, ¿no? Está configurando, ¿no? Uno de los grandes gráficas, uno de los grandes imaginarios que tiene Borges. Entonces yo no puedo colocarle al poemario El laberinto sin hacerme cargo de todo eso. Menos el laberinto del camino sagrado, porque eso ya se destruyó. Para el siglo XXI me parece súper antiguo.
Y yo creo que no hay una preocupación por asumir la tradición y dar la vuelta. Entonces lo único que queda es reproducir esa misma tradición, pero ya deslavada, 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 ¿no? Entonces, solamente decir laberinto pareciera que fuera importante y todo, pero lo que se está defendiendo es realmente muy antiguo, muy superado ya en la cultura, y que ya se hizo bien. Entonces, a veces no entiendo eh, por qué se sigue escribiendo así, ¿no? Ahí, entonces, bueno, esta deconstrucción, de alguna manera, nos puede llevar a pensar lo que se oculta, ¿no? Lo que se oculta. Y es un poco lo que tiene uno también que distanciarse de sus propios textos, ¿no? Lo que no está diciendo, lo que está detrás, ¿no? Lo que de alguna manera yo estoy ocultando. Y me preocupa eso, porque primero lo siento como muy transparente arriba, ¿no? También metafísico, ¿no? Y no hay espesura, y lo que se defiende algo que se estableció como esa metafísica, por ejemplo, de Derrida de la presencia, algo que eh, sirve hasta Heidegger, pero que rebota hoy. Sin embargo, se la premia, ¿no? Entonces, parte de esa tradición venezolana. Sí, hay esa crítica hacia los premios. Eh, bueno, que se está premiando en estos momentos. Bueno, aparte que estas estructuras también, digamos, digamos, estas estructuras, digamos, en las que se establecen los premios, pues también son, digamos, son parte de esta tradición, pero no se, de pronto no se dan cuenta de, o no sé, ¿verdad? Que al final eso no lo perciben de esa forma, pero creo que no se dan cuenta de la, de la responsabilidad que tienen ciertos textos Mm, con toda una tradición como la de Borges, ¿verdad? Al utilizar palabras tan peculiares como laberinto y otras tantas que él pues fue definiendo a lo largo de su vida, pero la mayoría de las personas que forman parte de estos premios pues son personas ya mayores, muy grandes, digamos, ya es, no se ha venido renovando, digamos, todo este engranaje, digamos, que dinamice de algún modo y que rompa con todas estas estructuras también, ¿no? Porque al final también son formas de dominación, ¿no? Que se siguen ahí, se han instalado en el tiempo y se han perpetuado. claro, es como un poema del 40 o del 50, una cosa así, que le dio resultado a la poeta, como una fórmula. Eso es lo que yo siento. Y que ella siguió haciendo, y eso se premia como una especie de trayectoria, ¿no? Se me imagina a mí que es como tú tienes una fórmula, ya está funcionando, domina también ese campo cultural, y de alguna manera también es una sociedad que está está como premiando una poesía que para mí es metafísica. Yo eso lo he visto en distintas partes en Venezuela. Es una tradición, hay una tradición muy fuerte basado en esta metafísica de la presencia. Entonces se premia esto, ¿no? Como una fórmula que la poeta a lo mejor en el 40, en el 50 dio resultado, está muy relacionado con lo que yo siempre he hablado, que es como esa erótica del desamparo, pero esto es más amable, más materno, más blanqueado, ¿no? Sin embargo, muy fuertemente romántico al final, porque lo que hace de que de ojos profundos me está llevando, porque los ojos profundos son del otro, ¿no? Y me lo introyecta en el cuerpo de ella femenino, ¿no? A través del vientre, pero lo que me está llevando hacia el final del poema es a ese poema romántico todo el rato, o sea, es como una trampa, ¿no? Me está queriendo hacer pasar gato por liebre, porque al final
me está hablando de una cosa, pero en el fondo es para hablarme de otra. Y siempre es el amor, ¿no? Entonces siempre es el amor. Entonces pareciera como que es una fórmula que a ella le dio muchos resultados, o sea, se me imagina que tiene muchos textos así, ¿no? Y los va variando, variando, variando. Es mi idea. Y después, la gente cuando lee esto, lo de los premios, dicen, ah, esto es la tradición. Entonces se le premia a la persona por la trayectoria, por la tradición, ¿no? Y de alguna manera habría que ver, digamos, todos sus otros poemarios, su construcción, etcétera. Pero este a mí me parece, y claro, y trabajar el corpus, ¿no? Pero este a mí me parece especialmente cifrado ya en esa tradición y también sin acoger el cifrado del lenguaje, que ya Borges lo tenía pero súper trabajado, y también los griegos antes, el cratilo, la filosofía. Decir laberinto no es tan fácil. Entonces hay palabras que están recargadas de cosas, entonces si no las voy a dar vuelta. Sin embargo, yo creo que ella sigue en la tradición de Heidegger, en la tradición de se necesitan poetas para tiempos difíciles, pensando en Venezuela, esta tradición del guardián del mito. El poeta siguiera como que nuevamente es el guardián de ese mito que sería eh, el ser de las personas, y eso tiene una palabra y eso es logocéntrico. Entonces, es como echarse al bolsillo, obviamente, la hegemonía, que yo también me lo puedo echar al bolsillo, toda la posmodernidad. Pero si yo tengo lecturas al respecto, incluso ni siquiera de la posmodernidad, y yo veo cómo se abre el abanico y se multiplica, esto me va a parecer muy monolítico, muy retrógrado y defendiendo otras cosas que no me representan para nada. Y si no me representan a mí, no me imagino qué pasará con alguien de 20 años cuando ya hay revisión de los vínculos amorosos, cuando hay, o sea, porque aquí esto está cifrado en una pareja, en la pareja primordial de Campbell, ¿no? Con la que hablaron con Rodrigo, ¿no? En esa, nosotros siempre perseguimos la pareja porque la pareja es una pareja primordial, literaria, pero además, ¿por qué vivimos en pareja? Que es algo que está obsoleto ya, lo que yo le decía al Rodrigo, hasta nuestro vínculo está obsoleto, cuando ya ahora se plantean vínculos amorosos mucho más abiertos, relaciones abiertas, etcétera. Entonces los cabros tú hablas y para ellos pareja es como decir matrimonio, ¿no? Lo que para nosotros era el matrimonio, para ellos es la pareja. Entonces, pero la pareja primordial es una de las cosas, por eso rey y reina, por eso primera dama, por eso, ¿me entiendes? Todo es una de las cosas, como el papá y la mamá se ponen al lado y el niño juega, es lo que te da más seguridad, ¿no? Es lo que, ah, sí, es lo que te da más seguridad. Entonces, preciada seguridad, lo que digo. Cuidado, pues. Cuidado porque respecto a la mayoría de nosotros no tuvo eso, o tuvimos, pero no pudimos darle eso entre comillas, a nuestros hijos o hijas, ¿no? Y no por eso, no, claro, porque se señaló que eso era disfuncional, ¿no? Pero ¿quién señala que es funcional o no? ¿Quién señala a propósito de Foucault también que es anormal, que es normal, ¿no? Entonces, yo creo que me aburre, no me gusta este poema. Entonces ahí traté de construirlo, pero yo creo que se puede construir mucho más. Tampoco a mí me dice mayor cosa, ¿no? Es, bastante, te queda simple, ¿no? Te queda simple la idea y no, Xavi, no ¿qué aporta si ya otros dijeron y trabajaron tanto el amor y lo dijeron bien y todo eso? ¿Cuál es tu aporte a esa vuelta de tuerca que habría que darle a ese vínculo? Ujú, ujú. ¿No? Es muy, muy romántico en el sentido de que está basado, es como una señora antigua que está basado en esto de la mil y una noche, ¿no? Y como una cosa ideal, o no sé, algo. Entonces eso me hace cuando hay mucho más complejidades al respecto de los vínculos. Y pareciera que ya la persona se queda en eso, pues ya no,
No hay forma la vuelta de tuerca. Y claro, como te digo, siempre me parece eso como, este tipo de poemas siento que podrían no haberse escrito ni existir ni nada. En el sentido de que no aporta y no da otra cifra nueva a propósito de Derrida, no da otra cifra nueva, una clave o algo que me pudiera generar esa ruptura de la tradición. Al contrario, reproduce el sistema y puede construir 20 miles de poemas así, no habrá generado una idea más compleja, un espesor. ¿A dónde está y por qué te movís tanto? Estoy acá. ¿Pero es tu casa? Parece Sí, un... parece un hotel esto, pero no, no, yo estoy posando acá. Estoy ¿qué aquí fue? estoy aquí con mi suegra. Ah, pero es como un edificio donde viven varias personas. O sea, varios... No, 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 vivimos solo tres, cuatro personas. Ah, Pero ahorita estoy solo, entonces escucho ruidos y voy a ver qué es o cosas así. pero qué loco y es bonito porque tiene como un espacio interior, una cosa así, ¿no? Mm, sí, Que el que estaba en la cocina antes, me pasé para acá. ahí tienes como me acordé de varios escritores que tienen como estas cosas cubanas que está como en el centro del patio o en México y por alrededor puras piezas, las casas y todo. Y tienes como esta cosa así porque en este caso, claro, están ustedes nomás, pero hay gente que vivió así en una pieza y tenía un mundo diverso afuera. Lo que me pasa con Marta Traba, tenía un mundo diverso, entonces mucha gente chino, de todas las culturas, y obviamente cada puerta era una historia literaria, o algo literario, un cuento, una especie de novela. Entonces era Sí, como literario en sí donde vivían, ¿cachai? sí, sí, Porque vivía en comunidad, pues no es lo mismo que vivir solo, al final. sí, sí, definitivamente. Qué loco. Ya, pues. Oye, ya, pues quedamos hasta aquí y se lo mandaría a la Mari y a la Claudia y de alguna manera, claro, esto es enorme, pero yo creo que los conceptos clave y les voy a mandar también los apuntes yo creo que es importante leer, por ejemplo, esa fenomenología de las lágrimas o quizá entrar con algo más literario y después ya, y a veces, por ejemplo, las introducciones o las personas que se han dedicado a leer a estas personas ayudan harto también como a entender los conceptos clave. Un poco yo ahí le puse los conceptos que me parecían así como importantes sobre todo para el campo nuestro, la literatura, el arte y todo lo que nos va a tocar pensar también. Ya, perfecto. Ya te mando algo, les mando algo, quizá un texto más chiquito Sí, y sí, por favor. los apuntes también. Yo lo estoy revisando porque cada cierto tiempo igual al preparar la clase y todo, como que digo, esto no lo vi o esto me llamó más la atención y es inagotable. El tipo escribió pero un montón y escribió como de cada cosa también. Entonces, es interesante, por ejemplo, las políticas de la amistad igual es loco. Es como para replantear tus vínculos también de amistad y todo, y pensarlos, po, y la relación también con los animales. De alguna manera él también se adelanta a antes del 2000 se adelanta a los grandes temas de estas dos décadas del siglo XXI. La ecología, ¿no? Esta cosa de lo que hablábamos de los animales y todo. O sea, se reconfigura todo el escenario en la relación con los vínculos, tanto hacia los animales como los amigos, como hacia la naturaleza, ¿no? Se está moviendo todo ahí. Así que eso, pues. Ya por Rudy, quedamos en eso. Cualquier cosa nos seguimos conversando. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, oíste. Ya, porque estés bien. Abrazos ahí. Saludos a los primos. Ya, chao. Que te vaya bien. Chao. Chao, chao. Gracias. Ahí sí.